Bien, vamos a analizar el comentario de texto número 17, Acuerdo Político del Congreso de Múnich de 1962. El texto, un texto corto, que dice así: el Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa, en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente. Es decir, son las condiciones que se exigen para formar parte de la Comunidad Económica Europea. España todavía no ha formado parte de esta Comunidad Económica Europea y para formar parte de ella se le exige lo siguiente: la institución de instituciones auténticamente representativas y democráticas, que garantice que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial de los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos en el reconocimiento de los derechos de oposición. Es decir, más o menos lo que sería un régimen democrático: instituciones democráticas, garantías de derechos individuales, la existencia y el reconocimiento de comunidades naturales, como serían comunidades autónomas, libertades sindicales y el derecho a huelga, y organización de corrientes de opinión, es decir, partidos políticos. Todas cosas estas que no existían en España en ese momento. El último párrafo dice: el Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución, con las reglas anteriores bases, permita la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la mayoría de los delegados españoles desean que la evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva durante y después del proceso evolutivo. Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich, del 7 al 8 de junio de 1962. Vamos a la clasificación. El texto, el fragmento, corresponde a las resoluciones que sobre España se presentaron al cuarto Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich en junio de 62. Este Congreso del Movimiento Europeo era una institución europeísta que estaba trabajando por la configuración de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea se había fundado por el Tratado de Roma en 1957 y estábamos en un proceso de formación de esta nueva Europa o nuevo mercado común, del que de momento solo formaban parte 6 países: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Por ejemplo, todavía el Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, que entrarían en el 73, no formaban parte de esta Comunidad Económica Europea o Mercado Común. Los autores de estas resoluciones que respecta a España van a ser estas resoluciones van a ser consecuencia de los debates que se tuvieron los 2 días anteriores, el 5 y 6 de junio, entre representantes de la oposición al régimen franquista del interior, es decir, gente que se estaba oponiendo al franquismo desde dentro del franquismo y en el interior de España, coordinadas por Gil Robles, y la oposición al régimen del exilio, los que habían tenido que huir fuera de España, coordinadas estas por Salvador de Madariaga. Los que se reunieron eran políticos de ideologías muy diversas.
desde monárquicos liberales, democristianos de derechas, socialistas, republicanos, nacionalistas vascos, catalanes e incluso comunistas, que acudieron invitados por el movimiento europeo, ¿no? Un organismo fundado en el 48 con el objeto de impulsar esta Europa, que a partir del 57 ya tenía cierta realidad. El destinatario del texto es la sociedad española y la opinión pública internacional, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas declaraciones no llegaron a la opinión pública española por la férrea censura que el régimen hizo. Por tanto, nos hemos dejado la clasificación, es una fuente histórica primaria de naturaleza expositiva, en tanto en cuanto es un manifiesto, es una declaración de intenciones, y de contenido claramente político, ¿no? Porque se marcan los cambios políticos que España necesitaría cumplir para incorporarse a la Comunidad Económica Europea. Bien, respecto al contexto histórico, fundamentalmente hay que hacer referencia al epígrafe 11.3, una parte, ¿no?, de este epígrafe que hacía referencia a la represión y oposición política al franquismo, ¿no?, sobre todo lo referente a la posición interior y al exterior. También habría que hacer algún comentario sobre la evolución política a nivel internacional del régimen. No hay que enrollarse hablando de la oposición del último periodo, ¿no? No hay que hablar de la oposición del tardofranquismo y demás, ¿no? Hay que centrarse en la oposición, sobre todo, de la primera época del franquismo. Y por eso hay que empezar citando el primer periodo de la dictadura del franquista como un periodo de represión política. Y hay que mencionar un poco las leyes que marcaban esa represión política. Recordamos la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero del 39, la Ley de Depuración de Funcionarios también del 39, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo del 40 o la Ley de Seguridad del Estado del 41, que llevaba a los vencidos al paredón, a la cárcel o al exilio, o a esconderse los que no les pillaron. La oposición en el exterior se organizó muy pronto, en el mismo año 39-40, y reclamó a la comunidad internacional el reconocimiento de la legalidad republicana. Sin embargo, esto fracasó porque los gobiernos internacionales, una vez venció, empezaron a reconocer al gobierno franquista. Las instituciones republicanas, el gobierno y las cortes, se van a reunir en Francia y en México. Y desde estos dos sitios van a presionar para que los países no reconocieran a Franco, como he dicho, sin éxito, porque en este contexto además va a estallar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual España va a quedar con un problema nada importante para esta comunidad internacional. También en el interior de España se va a organizar la oposición interior, la oposición guerrillera, fundamentalmente organizada por el Partido Comunista a través del maquis, que va a durar hasta 1948, ¿no? Va a iniciarse prácticamente al acabar la guerra, va a tener el impacto de la invasión del Valle de Arán en 1944 para intentar que las potencias aliadas ayudaran a esta invasión que organiza el Partido Comunista de Valle de Arán, pero fracasó por la nula colaboración de los aliados, que no querían meterse en un nuevo fregado en España. Respecto a la posición del exilio, hay que avisar que pronto presentó divisiones sobre si estas instituciones republicanas debería o no debería contar con los comunistas, y también discusiones y divisiones si se tenían que establecer contactos con los monárquicos opuestos al régimen dictatorial de Franco.
los monárquicos opuestos al régimen de Franco, son los partidarios de Don Juan. En el año 56, las revueltas universitarias empiezan a surgir de una nueva generación de opositores que no vivió la guerra civil, que habían nacido después o eran muy niños durante la guerra. Esta oposición va a surgir en este sector intelectual universitario, fundamentalmente formados por hijos de los triunfadores de la guerra, por hijos de gente de las clases medias altas del régimen, que son los que pueden acceder a la universidad. Y de ahí va a surgir una oposición intelectual universitaria que poco a poco va a entrar en contacto con la disidencia clandestina, es decir, con la oposición clandestina obrera, que es de donde va a surgir comisiones obreras. Por tanto, tenemos ya marcadas, en torno a finales de los años 50, principios de los 60, la oposición del exterior, republicanos, en unas instituciones republicanas que tienen poca representación y que además no están reconocidos internacionalmente, dividida. Socialistas por un lado, republicanos por otro, comunistas por otro, monárquicos por otro. Y una oposición del interior tampoco cohesionada, donde se cuentan sectores intelectuales universitarios con la disidencia obrera en torno sobre todo a comisiones obreras. El maquis ya para esta época prácticamente había desaparecido. También queda una oposición interior de gente que había formado parte del régimen, pero que cada vez está más en contra del Franco, como puede ser Gil Robles, como puede ser Dionisio Ridruejo o incluso Ruiz Jiménez y algunos profesores universitarios. También en este contexto hay que destacar y hacer alguna mención a la situación internacional que vive España y hacer un muy breve recorrido. Hasta los años 50, aislamiento, como consecuencia de la resolución de condena de la ONU en 1946. La salida de ese aislamiento y reconocimiento internacional como consecuencia de la Guerra Fría. En 1955 es reconocida la incorporación de España a la ONU. Unos años antes se habían firmado ya los tratados militares entre España y Estados Unidos. Pero pese a este cierto reconocimiento internacional, no acaba de formar parte de las instituciones del mercado común. Al comienzo de los 60, cuando se inicia el desarrollismo, pues el régimen quiere salir de su ostracismo internacional intentando un acercamiento a Europa. El 6 de febrero de 1962, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Castilla, presenta la solicitud del inicio de conversaciones para la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Adhesión que será rechazada por cuanto España no tenía un régimen político democrático. Según duraba el régimen, la oposición del exterior cada vez era más débil. Las diferencias entre republicanos, socialistas y comunistas, aunque estos últimos habían lanzado propuestas de reconciliación nacional, no eran fructíferas y cada uno estaba haciendo un poco la oposición por su lado. También había diferencia y división entre la oposición del exilio, que desconocía la situación real de España, y la oposición del interior. La oposición interior, que va a estar formada, sobre todo, como digo, en la lucha intelectual de los universitarios y en la lucha obrera, por comunistas, socialistas, el Frente de Liberación Popular, y también una oposición interior, que como he comentado antes, que surge del propio régimen, que cada vez está más desencantado de la deriva autoritaria del régimen y sobre todo de la pervivencia de Franco tantos años en el poder. La van a formar sobre todo monárquicos liberales, demócratas cristianos y socialdemócratas. En este contexto, en esta situación, se va a producir en Múnich, en este Congreso del Movimiento Europeo, el encuentro entre la posición interior y la posición del exilio. De la posición del exilio
se ha formado un llamado Comité Federal Español del Movimiento Europeo, que lo va a coordinar Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga es un intelectual de mucho prestigio, historiador, filósofo, intelectual al fin de cuentas, que representa de alguna manera el republicanismo liberal. Y por otro lado va a estar como representantes de esta oposición del interior, la Asociación Española de Cooperación Europea. Fijaros que el nombre europeo de alguna manera les va a servir para acercarse a este Congreso del Movimiento Europeo y encontrarse. Esta oposición del interior está coordinada por José María Gil Robles, acordaros, el ex líder de la CEDA. Junto a Gil Robles, representante de los democristianos, se van a agrupar monárquicos liberales como Satrústegui, que es un aristócrata, pero es un noble, pero de ideología liberal, o los llamados socialdemócratas o no sociales del partido de Dionisio Ridruejo, el partido que siguen a Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo fue un exfalangista, falangista de primera hora, que también acabó muy pronto desengañado del régimen franquista. La posición, pues, del interior la formaban personajes reconocidos, algunos de ellos como Ridruejo o Gil Robles habían colaborado con el régimen, por lo que estos opositores del interior temían que cuando se produjera un encuentro con la oposición del exilio pudiera caer sobre ellos la acusación, como de hecho ocurrió, de que eran conspiradores, traidores y demás. Por eso Madariaga, para evitar esta acusación de traición o conspiración, presentó este encuentro entre la oposición interior y la oposición exterior dentro de este cuarto Congreso Europeo que se iba a celebrar en Múnich. La dimensión europea, de alguna manera, daba una especie de cobertura para un encuentro que, gracias a la intermediación de Europa, se construyese un proyecto democrático que pudiese terminar con la dictadura y que de alguna manera contase con el apoyo de los países europeos. Por parte de la oposición interior y del exterior acudieron 118 representantes de todo el espectro político. El Partido Socialista como tal no acudió, aunque asistieron socialistas dirigentes a título particular. Acudieron republicanos, monárquicos, demócratas cristianos, socialdemócratas del Frente de Liberación Popular, nacionalistas catalanes y vascos, a excepción de Esquerra Republicana y de Unión Democrática de Cataluña, la derecha catalanista, que estos no asistieron, e incluso asistieron comunistas que no participaron en los debates, pero asistieron como observadores. En definitiva, este acuerdo significó que por primera vez desde el fin de la guerra se reunieron opositores al franquismo de todas las tendencias políticas. Y se ha intentado ver como un primer intento de diálogo entre dos mundos, ¿no? La de la oposición interior, la de la oposición exterior y la oposición clandestina, ¿no?, que había dentro de España. Franco, evidentemente, el gobierno de Franco estaba enterado de todas estas gestiones, de todos estos intentos de reunión, y van a presionar diplomáticamente al Congreso del Movimiento Europeo para que no se aceptasen las conclusiones de los opositores. Sin embargo, estas presiones fracasaron. Por lo que Franco va a reaccionar con mucha dureza. El 8 de junio, no sé cuánto se está celebrando este congreso, suspende el artículo 14 del Fuero de los Españoles. Recordad que el Fuero de los Españoles es una especie de carta de derechos que tienen los españoles dentro del régimen. En dicho artículo, por ejemplo, el artículo 14 reconocía el derecho de los españoles a fijar su residencia libremente en territorio nacional. ¿Por qué? Pues porque va a ordenar la detención y deportación, es decir, el destierro a algunos de estos líderes.
a Satrústegui lo deportó, es decir, lo desterró a Canarias, y a Gil Robles y a Dionisio Ridruejo se les dijo que como entraron en España iban a ser detenidos. Esta motivó reacciones evidentemente críticas por parte de las potencias europeas democráticas. El propio régimen va a orquestar una campaña de prensa para desacreditar este congreso, para desacreditar esta reunión, al que el diario Arriba es un periódico falangista del régimen, calificó peyorativamente con el nombre del contubernio de Múnich, para ridiculizarlo, como si se tratase de una conspiración, ¿no? Tachando a los firmantes de traidores, enemigos de España, aliados de masones y marxistas, es decir, lo de siempre. No se pudo silenciar, como se hacía habitualmente con las huelgas y con las manifestaciones, porque había tenido lugar en el extranjero y bueno, pues todo el mundo lo que conocía que se había producido. Pero se minimizó, se ridiculizó y también se organizaron manifestaciones de apoyo y de adhesión a Franco, ¿no? Para de alguna manera contrarrestar dentro de España la imagen que se había tenido de este encuentro. Pese a todo, en realidad, este encuentro de Múnich no significó ningún peligro grave para el franquismo, porque pese a contar con ese apoyo exterior a la oposición, no se concretó ninguna acción política contra Franco y la oposición no organizó ninguna actuación que debilitara de una manera notoria al régimen. La resolución del Congreso no tuvo ningún efecto práctico, significó un extraordinario escándalo en España, de ahí la dura represión. Los firmantes no consiguieron reemplazar a Franco en el poder, ni tampoco producir ninguna evolución o transición a una democracia de tipo europeísta. De alguna manera, pues, fue más un intento que no fructificó. Respecto a las ideas, vamos un poco aquí con los comentarios que hago en esta primera parte. Inicialmente, el marco del acuerdo, como hemos leído en el texto, es las circunstancias que tienen que concurrir en España para que se integre en la Unión Europea. Por tanto, esa sería la idea fundamental del texto. Exponer las condiciones políticas que se tienen que dar en España para su adhesión e integración en la Unión Europea. Perdón, la Unión Europea no, en el mercado común o Comunidad Económica Europea, que era la institución que en este momento existía. Y es unas ideas que van a acordar los opositores al franquismo, tanto del interior como del exterior. Es pues lo que podemos considerar un acuerdo de mínimos, ¿vale? De cómo debería ser este régimen político. Recordad que los opositores hay de muchas ideologías, desde socialistas, republicanos, liberales, monárquicos. Bien. De las 5 propuestas que aquí se establecen, vamos a analizar brevemente agrupadas. En la propuesta 1, fijaros, la instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. Fijaros que no habla ni de monarquía ni de república. Y eso es importante, dado que era una de las diferencias que mantenía a la oposición. La oposición interior que surge dentro del régimen era fundamentalmente monárquica. La oposición exterior era fundamentalmente republicana. Pero desde algún momento no parece que la exigencia por parte de la oposición del exterior a que sea un régimen republicano pueda ser un impedimento. La oposición del exilio, la oposición exterior, la oposición más claramente republicana, renuncia a exigir que sea bajo un modelo republicano, sino a un modelo que acuerden los gobernados. La idea que ya se arrastraba de que el régimen tenía que acabar y avanzar hacia la democracia con un sistema en el que estén de acuerdo los españoles y que luego
determinarían. Por tanto, esa primera propuesta está claramente un tanto ambigua, pero no se exige que sea un modelo republicano. Por tanto, casi se puede considerar una expresa renuncia a la exigencia de la recuperación de la legitimidad republicana. Fijaros en el punto 3, el reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. También esto es una declaración un tanto ambigua, pero que demuestra las diferencias que había entre los opositores. Los del interior, sobre todo, que eran menos nacionalistas, más centralistas, y los nacionalistas, sobre todo los catalanes, que intentaban introducir en el acuerdo el reconocimiento de una identidad catalana que cubriría esto evidentemente era muy osado y por tanto no había mucha gente, había varios sectores que no estaban dispuestos a apoyarlo, por lo cual que también llevaron a esa fórmula ambigua de un reconocimiento de distintas comunidades naturales, lo que vendría luego en el periodo de la transición a concluir con las autonomías. También vamos a destacar la palabra evolución. El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución, con arreglo a las anteriores bases, permita la incorporación de España a Europa. ¿Por qué la palabra evolución? Esto es muy interesante. Evolución respecto a revolución, evolución respecto a cambio de régimen. Y aquí hay que hacer referencia y volver a comentar la situación en la que estaban los opositores del interior. Es decir, los monárquicos de Satrústegui, los democristianos de derecha de Gil Robles o los neosocialistas o socialdemócratas de Dionisio Rirruejo. Su posición era era la que era más frágil porque eran personajes reconocidos en el franquismo, el resto o estaban fuera o eran clandestinos. Pero estos eran personajes que todo el mundo sabía dónde vivía, dónde tenían su actividad profesional y eran, entre comillas, por decirlo así, legales. Y su participación en este congreso iba a ser, como de hecho luego, objeto de represalias. Por del término evolución del régimen franquista y no la expresión cambio de régimen, que hubieran preferido la exposición del exilio. Igual un poco las expresiones normas de prudencia política a un ritmo que las circunstancias permitan. Es decir, de alguna manera, lo que se pretendía de aquí no es que Franco cambiara el régimen, sino que fuera consciente de que poco a poco tendría que ir abriendo el régimen y poco a poco tendría que ir cambiando el poder. Porque, sobre todo, la oposición del interior era consciente de que Franco, así por las buenas, no iba a traer la democracia, sino que sería un proceso evolutivo, un proceso menos lento, dependiendo de las circunstancias. Y de alguna manera, sobre todo, destaca mucho cierto posibilismo. La mayor parte de la oposición del interior se arriesgaba a dura represión, como así sucedió. El resto de los artículos de las resoluciones, como he dicho al leerlo, hace referencia a las características que tiene que tener un Estado democrático. Garantía de corrientes de opinión y de partidos políticos libres. Por último, habría que comentar el